Entonces, tenemos dentro de la identificación precisa del target, que puede ser de alta segmentación. Por otra parte, puede ser de barrido amplio. ¿Esto qué es? Cuando la campaña se pretende difundir el mensaje a toda la población, ¿no? Por ejemplo, la campaña de promoción de derechos, el respeto por los derechos humanos, por los derechos de niños, implica a la totalidad de la población y no a un grupo específico, porque el derecho de los niños lo tenemos que respetar todos, no solamente los adultos, sino todos. Es conveniente llegar entonces a la promoción de un derecho como consecuencia de una acción. Por ejemplo, trabajar a favor del control sanitario infantil, o que todos los niños tengan documento de identidad. Entonces ahí se articula la difusión del derecho a la salud o a la identidad con esa acción, ¿no? Porque reclamar o declamar un derecho sin una acción específica es como que no lograría el efecto deseado, ¿no? Entonces ese ejemplo, por ejemplo, uno de los derechos de la niñez es el derecho a una identidad. Bueno, ¿cómo se logra eso? Bueno, teniendo su DNI, por lo tanto, el derecho va acompañado de una acción, que es la consecución concreta del DNI, que es lo que le da identidad a una persona, ¿no? En este caso también podemos tener otros ejemplos que son de barrido amplio. Actualmente conocemos las medidas que están relacionadas con la prevención del contagio del virus del coronavirus famoso que es parte de esta pandemia que viene difundiéndose en todo el mundo, y por lo tanto ahí las campañas que están relacionadas con acciones que se deben tomar para prevenir, por supuesto, en algunos casos es no salir, o en el caso de salir, las recomendaciones que se dan, ¿no? De la debida distancia, usar barbijos, todo lo demás, es una campaña de barrido amplio, ¿no? Va a toda la población. Bien, pero la segmentación del público, del target, también es posible, aún dentro de las campañas de barrido amplio, y a veces es necesaria, especialmente cuando se usan mensajes universales. Poder segmentar y, aunque llegue a todo el público, sí tener subpúblicos a los que va llegando con distintas piezas. Algunas piezas que vayan orientadas a los niños, otras piezas orientadas a los jóvenes, otras orientadas a mujeres, a hombres, a adultos, y así, ¿no? Eso se denomina segmentación dentro de una campaña de barrido amplio. Otra característica que tienen que tener las campañas es la claridad en el mensaje. Toda campaña debe indicar claramente qué tipo de conducta se está fomentando. Por ejemplo, para prevenir el cólera, es mucho más eficaz indicar que se debe agregar 2 gotas de lavandina por litro que emitir mensajes muy genéricos del tipo tenga cuidado con el cólera, ¿no? Esto es, pensemos en otro tipo de enfermedad como el dengue. Ustedes la conocen un poco más porque hemos tenido este año una gran cantidad de infectados por el dengue. Entonces, antes que estar haciendo una campaña que diga cuidado con el dengue, es mejor la campaña orientada a un tipo de acción. Por ejemplo, vaciar los contenedores o aquellos elementos que tengan agua donde se pueda estancar, y se sabe que el dengue se reproduce en agua estancada, lo que se llama el descacharreo, ¿no? El famoso descacharreo, es decir, promover ese tipo de acción es mucho más eficaz que largar eslóganes del tipo cuidado, ¿no? Cuidado con el dengue, ¿no? Es fundamental por eso testear los mensajes que se brindan para evitar posibles efectos contrarios a los deseados, ¿no? Ya vamos a ver qué significa testear un mensaje. Otra de las características es la identidad de las piezas comunicacionales. Recordemos que toda campaña publicitaria es una multiplicidad de mensajes que se emiten o se difunden en un periodo determinado. Bueno, todos esos mensajes tienen que estar unidos con algún elemento en común que lo distingan, ¿no? Por ejemplo, debe tener un eslogan o frase que identifique a esa campaña específica, ¿no? Es decir, todos los mensajes van a tener que tener el mismo eslogan. La identidad entonces de las piezas se puede establecer en varios niveles. Uno, en el nivel de imagen. Toda campaña debe tener un logo que debe estar presente en todos los mensajes, ya sean gráficos o televisivos.
un logo que especifique ese tipo de campaña. En el nivel de contenido también tiene que haber una identidad, elementos en común, aunque el mensaje tenga diversos formatos o expresiones, o vaya por distintos soportes comunicacionales, o por distintos medios, diríamos, el concepto debe ser el mismo en todos los casos. También tiene que haber un elemento en común que le dé unidad a la diversidad de mensajes en el nivel del emisor o el responsable firmante de la campaña. El receptor de la campaña debe conocer, identificar qué institución o qué conjunto de instituciones está detrás de los mensajes, es decir, quién es el que está emitiendo esos mensajes, si es un ministerio o si es un órgano de gobierno o si es una ONG. Podría haber una campaña de prevención del dengue que lo realice una ONG, por ejemplo, así como hay ONG que realizan campañas para prevención de, por ejemplo, de la violencia, de distintos tipos de violencia, ¿no? Las ONG son organizaciones no gubernamentales, ¿no? Bien, esto lo mismo con respecto a campañas de productos, de servicios. No sé si conocen ustedes, pero seguramente se recordarán las campañas que están referidas a el Banco Galicia, que ha promovido muchos de sus productos, tarjetas de crédito sobre todo, a partir de campañas donde la unidad de campaña está dada por una pareja joven, recién casados, que en distintas situaciones de su vida conyugal van haciendo distintas piezas comunicacionales para promover los distintos productos o servicios, tanto del banco como de la tarjeta de crédito de ese banco, el Banco Galicia. Ahí la unidad de campaña está dada por estos dos personajes que continuamente aparecen en todos los productos a lo largo de los años. ¿Ah? Lo mismo, la unidad de campaña está dada también por el emisor firmante. Todo el mundo sabe que esa campaña es del Banco Galicia, y también por el eslogan y también los colores que se utilizan. Bien. También otras características, la continuidad en el tiempo. Toda campaña es siempre y necesariamente una serie, ¿no? Una serie de varios capítulos, diríamos. ¿Ah? Es decir, son varias piezas comunicacionales que está fijado para un periodo de tiempo, y cada pieza comunicacional es a la vez igual en algún sentido y diferente a la anterior. Las piezas de las campañas publicitarias se pueden planificar en su extensión en el tiempo de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, que comience y cierre en días determinados. Este es el caso de las campañas políticas, ¿no? Que tienen como límite una fecha de elección. Terminan generalmente 2 días antes de las elecciones, 2 o 3 días, ¿no? Si las elecciones son en octubre, la campaña generalmente empiezan en agosto, un mes antes o 2 meses antes, y finalizan 2 o 3 días antes de la fecha de elección. Por ley electoral, no se puede hacer campaña, creo que solamente hasta el día jueves anterior a las elecciones. Generalmente las elecciones son domingo, la campaña puede realizarse hasta los jueves a las 24 horas, es decir, cuando comienza el día viernes. Y también tienen un periodo, esas campañas anteriores, es decir, las campañas, por ejemplo, políticas, la ley electoral también establece cuántos días antes pueden comenzar a hacerse campaña, ¿no? Bien, las campañas también pueden tener distintas etapas. Estas etapas pueden diferenciarse por el cambio en los mensajes o en el target, ¿no? Por ejemplo, la prevención de accidentes domésticos. Hay muchos accidentes domésticos que suceden, quemaduras, o cortarse mientras se pela una papa, o se hace comida, o los niños que muchas veces tienen muchos accidentes dentro del hogar. Entonces se puede prevenir accidentes domésticos, que puede estar esa campaña de prevención de accidentes, por ejemplo, al comienzo puede estar centrada en peligro de las cocinas en las casas, quemarse, cortarse, y luego puede orientarse a disminuir la ingestión de medicamentos, o prevenir o evitar la ingestión de medicamentos. Muchas veces, sobre todo niños que encuentran un frasquito de algo por ahí y creen que es una golosina, y lamentablemente produce la ingesta, y luego hay que llevar al hospital para poder desintoxicarlo, ¿no? Bueno, la campaña también tiene una gradación, es decir, empieza con mensajes sencillos muchas veces para instalar un tema, y luego los va complejizando o agregando nueva información.
Es decir, con eso la campaña se va planificando, se planifica. Si va a tener distinta gradación, con mensaje sencillo al comienzo para después hacerlo más complejo, tiene que estar planificado. Es decir, en qué semana o qué días van a ir los mensajes sencillos para luego ir los mensajes más complejos, ¿no? Bueno, una característica muy importante de las campañas publicitarias son la diversificación de los soportes comunicativos. Es decir, una campaña ideal es aquella que está sentada en mayor cantidad de soportes comunicativos, es decir, en medios de difusión, ¿no? Soporte comunicativo es lo que denominamos generalmente en esta materia, hemos denominado como medios de difusión, ¿no? Cuando se realizan campañas de barrido amplio es preciso apuntar a diversificar los soportes, es decir, los medios, lo más posible, ¿no? En el caso que se realicen campañas dirigidas a públicos muy puntuales, es necesario evaluar en qué sistema de medios su público está inserto. Por ejemplo, una campaña dirigida a un grupo de inmigrantes indocumentados para que regularice su situación, bueno, no va a tener mucho efecto en diarios y revistas, ya que solo un porcentaje menor de esa población tiene la posibilidad de leerlos asiduamente. Y sobre todo cuando son migrantes que vienen de otros países, ¿no? Si se tienen que regularizar su situación, bueno, va a haber que ver en qué medios se puede realizar y con qué lenguaje. Bueno, la planificación y pautado de medios es otra característica. La planificación y pautado es la determinación del orden de aparición de todas las piezas comunicacionales que constituyen una campaña, ¿no? El soporte en el que va a estar asentada en cada caso y la distribución del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, una campaña puede comenzar, uno puede decir, bueno, la campaña va a durar 3 meses, la primera semana va a ser solamente por la radio, o supongamos, pueden decir, bueno, la primera semana va a ser en medios gráficos en la calle, ¿no? A partir de afiches, donde se genere una especie de expectativa. Dice, bueno, después puede decir, la segunda y tercera semana continuará por radio y por televisión, y ya en la cuarta semana, a partir de ahí, no solamente radio, televisión y medios gráficos, sino también por internet. Y de esa manera sería un ejemplo de cómo se va pautando o se va planificando la aparición de las distintas piezas en los distintos medios, ¿no? La planificación y el pautado son elementos previos, es decir, hay que hacerlo antes del lanzamiento de la campaña. ¿Por qué? Porque hay que hablar con los medios y pagar y saber cuál es el costo de cada medio. Ya sabemos que los medios tienen distinta manera de estipular el costo de sus mensajes. Entonces hay que reservar esos espacios en esos medios, si son los diarios, si es la radio, si es televisión y si es por internet también, ¿no? La planificación y el pautado de medios, que es fundamental en todas las campañas, es una de las tareas que se delega a la agencia publicitaria que se ocupará de la creatividad de los mensajes. Acordémonos, entonces una campaña puede tener una empresa anunciante, diríamos, es decir, un emisor responsable, supongamos un ministerio de salud o de educación que quiere mandar una serie de campañas para un determinado fin, y ¿qué puede hacer? Bueno, puede, una vez que fija los objetivos, que sabe lo que quiere, qué es lo que quiere lograr, si por ejemplo instalar un tema en la agenda, o si cambiar una conducta, o promover una acción, bueno, una vez que tiene bien en claro, bueno, se reúne con la agencia de publicidad y le dice cuál es la idea, qué es lo que se quiere, los objetivos, y con la agencia de publicidad le da las distintas opciones de cómo puede ser la campaña de manera creativa, a qué público va a llegar. Eso también es parte de la responsabilidad que tiene la empresa anunciante o la institución que va a ser responsable de la campaña, también definir a qué público es al que quiere llegar, ¿no? Entonces, la planificación y el pautado, entonces muchas veces se delega a la agencia publicitaria que se va a ocupar de la creatividad de los mensajes. Otra característica, entonces, toda campaña tiene un momento de testeo, de monitoreo y evaluación de los resultados, ¿no? ¿Qué es el testeo? El testeo es la comprobación antes del lanzamiento de que el mensaje que el público debe recibir coincide con el que el emisor intentó enviar. Supongamos una campaña que pretende prevenir fumar, ¿no? El fumar cigarrillos, supongamos. Y supongo que hace piezas comunicacionales, pero que en lugar de evitar el consumo de cigarrillos, lo que hace es promover, o de alcohol, supongamos que sea una campaña que se quiere prevenir
el alcohol. Y se hacen piezas publicitarias que el público cuando lo ve, en lugar de querer evitar el alcohol, lo que hace es consumir más. Bueno, ahí hay que ver entonces, por eso el testeo es importante, tomar las piezas que se van a difundir y testearlas primero con un grupo, generalmente se hace a partir de una investigación esto, se toman grupos o de encuesta, se toma la pieza comunicacional, la gráfica o el spot publicitario y se lo expone a un grupo reducido, un grupo de 10, 8, 10 personas que tienen que tener el mismo tipo de características, por ejemplo, un grupo de mujeres más o menos del mismo sector social, o a un grupo de hombres del mismo sector o de la misma edad. Depende también el target al que va dirigido. Si va dirigido a los jóvenes, no, se toma entonces un grupo de jóvenes, se le presenta el anuncio, el spot, y se toma ahí nota de qué efecto produce, a ver si comprenden bien el mensaje y si provoca aquello que uno quiere que provoque, que es una actitud, promover una actitud, instalar un tema o cambiar una conducta, ¿no es cierto? Bueno, eso se denomina testeo, es decir, todas las piezas van antes testeadas, ¿no? Lo mismo en una campaña de tipo de propaganda política. Primero, antes de salir los spots, se testean en lo que se denominan grupos focales, ¿no? Son estos grupos de pequeños grupos de personas donde se les presenta un mensaje para ver qué piensan, cómo lo toman, cómo lo entienden, qué es lo que entienden, ¿no? Bueno, lo mismo también con productos, esto se hace mucho, con productos también que van a salir a la venta, productos novedosos, con un nuevo diseño. Bien, primero se hace entonces un testeo al público a ver si el producto, si entiende el mensaje, si está de acuerdo con las características del producto, si el mensaje publicitario lo entiende, y se le promueve una actitud favorable para ese producto, ¿no? Supongamos que se quiera largar una nueva crema para el cuidado de la piel, ahora que viene el invierno, que se reseca la piel. Entonces se hace una campaña publicitaria para largar la nueva crema y esa campaña va de varias piezas, varios spots televisivos, entonces lo que se hace es testear, si se pone al público, a un grupo que represente a ese grupo de público al que quiere llegar y se le muestra el spot. Y hay que ver las reacciones de este público, tal vez la publicidad no es conveniente o no suscita aquellas reacciones que uno espera, ¿no? Eso se denomina testeo. Bueno, si hay que modificar, ese es el momento en que se deben modificar las piezas comunicacionales a partir del testeo. Si no se entiende bien el mensaje, si los resultados son contradictorios, algunos se ponen a favor, otros en contra, entonces es contradictorio, por lo tanto hay que modificar. O el eslogan a veces no se entendió, o no gustó, o no le gusta a la gente que participó del testeo, no le gusta el logotipo, o el eslogan, bueno, o los colores en que se usa, es el momento de hacer las modificaciones. Bien, después, cuando comienza ya la campaña, o que fue pautada en los medios, dice, bueno, va a tener una duración de 2 semanas, o de un mes, o de 3 meses, y comienza la campaña, ¿no? A la mitad generalmente se hace un monitoreo, que es la realización también de pruebas durante la campaña para comprobar que los mensajes están siendo correctamente comprendidos, ¿no? ¿Ok? Bueno, supongamos que se pasa por todos los medios, por algunos medios masivos de esa campaña, es bueno, mediante una encuesta, por ejemplo, preguntarle al público si ha visto la campaña, si entendió el mensaje, qué le provoca. Y luego, finalmente, la evaluación de la campaña, que es la realización de estudios una vez que finalizó la campaña, para ver si se cumplieron los objetivos iniciales. Finalmente, es importante esto, la evaluación al terminar la campaña publicitaria o campaña de bien público, hacer una evaluación a ver si el público entendió el mensaje, si lo comprendió y qué efectos logró. Una evaluación ideal es la combinación de estudios de tipos cuantitativos y cualitativos sobre la población objetivo a fin de medir el modo más ajustado posible de los efectos. ¿Qué efectos tuvo la campaña? ¿No? Bien. Finalmente, la otra característica y un paso importante en una campaña es tener un inventario de recursos. Este tipo de recursos son de tipos
recursos humanos, es decir, profesionales y también económicos. Una vez que se diseña la campaña, es la agencia de publicidad la que crea o inventa el logo, el eslogan, se ocupa de la creatividad de las piezas publicitarias. Se entiende por creatividad de las piezas el texto final que va a adquirir un mensaje, la música que va a llevar, las imágenes que utiliza, la selección de actores, si es que va a haber actores, la filmación de cortos televisivos, si los hubiera. En todos estos casos la agencia hace propuestas, pero es la institución o la empresa quien firma la campaña, quien va a decidir qué piezas resultan más adecuadas en función de sus objetivos, ¿no? Y este inventario de recursos permite calcular el presupuesto que va a tener la campaña y, por supuesto, la institución responsable o la empresa va a decir si se va a ejecutar o no, de acuerdo al presupuesto. Entonces, este inventario tiene también recursos económicos. Ahí es necesario tener en cuenta la totalidad de los gastos que va a demandar una campaña, ¿no? Los costos de contratación de la agencia de publicidad, la contratación de la consultora que va a realizar el testeo, el monitoreo y la evaluación de la campaña, la compra de espacios en los medios, los espacios en la vía pública y en los medios gráficos, radiales, televisivos, tienen una tarifa pautada sobre la cual las agencias pueden conseguir a veces descuentos. Por otra parte, los medios radiales y televisivos deben, por ley, ceder gratuitamente un porcentaje de espacio para campañas de bien público. Esto para tener en cuenta, si la campaña es de bien público, que hay una ley que establece que los medios de radio y televisión tienen que ceder una parte de la pauta publicitaria para campañas de bien público, ¿no? Eso, generalmente después los medios lo que hacen es ceder los horarios en los que casi la gente no escucha o no ve televisión, lamentablemente, ¿no? Bien, entonces, a partir de los recursos económicos que se necesitan, se estipula el presupuesto, ¿no? Bien, otra característica que no estaba presente al comienzo, pero es la modalidad o el tono de los mensajes. Esto tiene que ver con el contenido de la campaña. Hay campañas que son de tipo informativas, suponen que el público ya tiene juicio informado, entonces, por ejemplo, una campaña que explica cómo acceder a un crédito para formar una pequeña empresa, o sea, es meramente informativa, cuáles son los requisitos, la financiación, los plazos. Hay otras campañas que son de tipo pedagógicas, usan un discurso de estilo escolar, van de lo simple a lo complejo, muestran casos paradigmáticos y abundan en ejemplos. Es el tipo de campaña, por ejemplo, que explica a las madres adolescentes cómo alimentar a un recién nacido, o qué cuidado higiénico se debe tener en el niño. O, mejor, una campaña pedagógica de ese tipo en salud sería la prevención de embarazos en adolescentes. Sería mucho mejor. Pero bueno, sabemos que existen también madres adolescentes, ¿no? También existen campañas de tipo persuasivas o directivas, son campañas que dan instrucciones sobre qué hacer o cómo hacer algo. Ahí hay diferencia en el tono utilizado. Sin embargo, en general, la persuasión suele ser una especie de directiva encubierta. Hay campañas que son atemorizantes, utilizan el miedo, es una campaña de tipo instruccional, pero presentada bajo la forma de amenaza, actual o futura. Por ejemplo, si no usas un cinturón de seguridad y chocas, te morís. O si tomás droga, vas a terminar en el hospital. O la que vemos en las cajetillas de cigarrillo, que dice, fumar es perjudicar a la salud. Antes decían eso. Ahora dicen directamente, fumar causa cáncer. Y hay una foto de una persona con cáncer, ¿no? Esas son de tipo atemorizantes. También he escuchado campañas de accidentes que son atemorizantes. Comienzan con una historia muy linda de la mamá que va llevando a la nena de la mano y que están por cruzar la calle y bueno, termina con un accidente y bueno, es bastante atemorizante esa campaña, ¿no? Bueno, ¿qué es el brief? El brief es como el documento que elabora digamos, establece la relación entre la agencia de publicidad y la institución o la empresa que va a realizar la campaña, ¿no? Se maneja este término en el ámbito de la publicidad y también en el marketing. Es la instrucción que un cliente, en este caso, por ejemplo, el gobierno, la institución pública, ONG o la empresa, le da a una agencia de publicidad para que realice los mensajes y diseñe el pautado de medios. Es un documento breve de 2 páginas que puede incluir el planteo del problema sobre el que trabajará la campaña, ¿no? Cuál es el problema que se quiere abordar, cuáles son los objetivos de la campaña,
teniendo en cuenta lo que hemos dicho acá, el mensaje que se va a comunicar, cuál es el principal mensaje, el target o público objetivo de la campaña, el posicionamiento del enunciador, cuál va a ser la tonalidad o la modalidad de la campaña, si va a ser informativa, si va a ser, como hemos dicho antes, ¿no es cierto? Si va a ser persuasiva o si va a ser pedagógica o atemorizante. También trabaja en el BIER sobre los soportes, es decir, cuáles son los medios que se van a usar, y un poco también se suele establecer ahí el pautado, aunque el pautado de los medios lo hace después la agencia de publicidad. Así que, bien, acá tenemos, sería las consideraciones acerca de la campaña. Yo le voy a mandar una guía, porque la idea es que ustedes hagan un brief, es decir, una propuesta de una campaña publicitaria, donde estén planteados los principales puntos que hacen a una campaña publicitaria. Yo les voy a mandar la guía, y la idea es que ustedes en el trabajo final, que va a presentar para poder terminar de regularizar la materia, aunque hay que estar atentos a las nuevas modalidades de regularización que va a tener las materias de acuerdo a la cuarentena, pero en momentos normales generalmente se termina la materia con la presentación de una propuesta de campaña de bien público o de una campaña publicitaria de un producto o un servicio, donde ustedes generalmente lo realizan entre 3 o 4 y pueden constituirse en agencia de publicidad que presentan una campaña de algún producto, un servicio o de una entidad de bien público referida a algún tema específico, ¿no? Esa guía se las voy a mandar, bien, y la idea es que ustedes la vayan trabajando para presentar un trabajo final vía online, seguramente va a ser, o me lo mandarán por mail, de aquí al finalizar el cursado, que creo que es la última semana o penúltima semana de junio. Esos plazos ya se los voy a poner para que tengan en cuenta. Bien, muchas gracias. Espero que después también poder encontrar un par de campañas de distinto tipo para poder mandarles el link para que tengan algún tipo de modelo o de ejemplo más que de modelo, ¿no? Muchas gracias.